Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Giordano Bruno, esta vez una obra de continuidad con respecto a la cábala del caballo Pegaso. Claro, porque esta obra se llama El asno silénico. El asno silénico. ¿Y qué significa silénico, por cierto? Bueno, proviene de Silene, que es una región montañosa de Arcadia, en Grecia, que la mitología antigua vinculaba con Mercurio, que era Hermes, el dios de la inteligencia, la astucia, el lenguaje y el ingenio. De hecho, Hermes era llamado el Silénico, precisamente porque, según la tradición, nació en el monte Silene. Entonces, cuando Bruno titula su obra El asno silénico, está jugando con esta asociación. El tema es que esto es una continuación a la cábala del caballo Pegaso. Nosotros ya sabemos que en esa obra estamos viendo en realidad a un asno que ha sido tan desprestigiado, ha sido tan basureado, podríamos decir, pero que Bruno lo eleva a una posición mucho más digna de sabiduría. Así que vamos a ver de qué se trata esta corta obra de Giordano Bruno, que es El asno silénico. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, cuando termina la cábala del caballo Pegaso, de hecho, si usted tiene el libro del caballo, de la cábala del caballo Pegaso, inmediatamente hay un título que es del asno silénico, al asno silénico. ¿Ya? Así que nosotros hemos querido cortarla para dar una especie de separación entre lo que es la cábala del caballo Pegaso y el asno silénico. Y empieza con un poema que vamos a señalar aquí, vamos a relatar. Bienaventurado el vientre y las mamas que te ha llevado y en tierra te alimentaron. Animalazo divino, al mundo grato, que aquí resides y entre los astros. Jamás castiguen tu espalda bastones y sillas, y contra el mundo ingrato y el cielo avaro te den la suerte y la naturaleza defensa con tan feliz ingenio y buena piel. Muestra tu cabeza buen natural, igual que las narices el juicio firme, las largas orejas oído real, los gruesos labios la manera de un gran gusto, capaz de dar envidia a los dioses tu genital. Cervis tal la constancia que yo alabo, solo alabándote gozo, mas ay, buscan tus cualidades, no ya un soneto, sino 1000 sermones. Como podemos ver, entonces, este poema comienza con una clara alusión al Evangelio de Lucas, al 11:27, donde una mujer grita a Jesús: bienaventurado el vientre que te llevo y los pechos que mamaste. Beatus venter qui te portavit et ubera quae subsisti. ¿Ya? Entonces, una referencia que hace Bruno, que se aplica, ¿no es cierto?, a la figura divina como Cristo, que aquí es transferida al asno. Entonces, Bruno ya nos tiene acostumbrado a utilizar al asno como un símbolo tanto de la ignorancia como de la sabiduría secreta. Y esta ambigüedad es central en su filosofía porque lo aparentemente bajo y vil puede contener una profunda verdad oculta. Porque ahí empieza a decir cabeza buen natural, ¿no es cierto? La simplicidad y la franqueza del asno. Narices el juicio firme. Sugiere que el asno posee un instinto confiable. Gruesos labios, que es la manera de un gran gusto. Donde se sugiere que el asno, a diferencia de los humanos arrogantes, no se deja engañar por falsos placeres y tiene un sentido claro de lo que es especial. Capaz de dar envidia a los dioses tu genital. O sea, la fecundidad asociada al asno, conectando tanto a Priapo como a Dionisio, deidades ligadas a la fertilidad y la exuberancia vital. Cervis tal la constancia que yo alabo, o sea, el cuello fuerte del asno es un símbolo de resistencia, una cualidad que Bruno siempre aprecia en su visión de filósofo. Vamos entonces, una vez que ya hemos visto el poema, lo hemos brevemente analizado, vamos al diálogo propiamente tal, porque encontramos una escena en la que tres personajes, que son el asno, Mico Pitagórico se llama, y Mercurio, entablan un diálogo. Como es común en la obra de Bruno,
Este intercambio es más que una simple fábula animal, porque funciona como una meditación sobre la sabiduría, la ignorancia y el conocimiento oculto. Entonces tenemos al asno, que representa la figura central del diálogo, y es tanto un símbolo de ignorancia como de sabiduría oculta. Esta dualidad es esencial para Bruno, quien ve en la asinidad de asno, ¿no es cierto?, una forma de conocimiento que, aunque despreciada, tiene acceso a verdades superiores. El asno aquí es el asno silénico, que, como habíamos señalado, está asociado con Mercurio, dios de la elocuencia, ¿no es cierto? Y el monte Sileno es donde, según el mito, nació Mercurio, establecido así un vínculo entre el asno y el dios de la sabiduría oculta. Está también, como habíamos dicho, Mico Pitagórico, que es una figura que aparentemente combina los atributos de un mono con los ideales filosóficos de Pitágoras. Esto es, en realidad, una sátira que hace Bruno, que ya también nos tiene bastante acostumbrados, ya que el mono es símbolo de la imitación y la superficialidad. Y aquí es asociado con la filosofía, ¿no es cierto?, que es una cuestión profunda, obviamente, y auténtica, pero que es malentendida o distorsionada. Mercurio es el dios que representa tanto el conocimiento elevado como la capacidad de transmitirlo de manera ambigua, una figura perfecta para los temas de transformación y revelación. Entonces, el asno y su ingreso a la escuela. El asno comienza hablando y dice: ¿por qué he de despreciar tu excelso, raro y desacostumbrado regalo, fulgurante Iove? O sea, Iove, ¿quién es? Júpiter. Es Júpiter Iove. Reconoce entonces la fuente de su talento, un regalo que es descrito como excelso, como raro, que inmediatamente no va con la percepción común del asno, que es torpe, simple. Entonces, esta invocación que hace el asno a Júpiter, que es el dios supremo del panteón romano, nos plantea la idea que el asno es absolutamente humilde también. Y continúa, dice: voy a seguir soportando durante más tiempo el ser apremiado a hablar sin hacer salir de mi boca ese extraordinario estruendo que tu generosidad ha sembrado en ese confusísimo siglo en mi espíritu interno para que saliera afuera. Y ahí sigue, continúa y dice: abrace, abrace, pues con la llave de la oportunidad el paladar asinino, suéltese con la debilidad del sujeto la lengua. Así el asno invoca la llave de la oportunidad para liberar su discurso, porque esto de la llave es absolutamente crucial. Implica que el conocimiento no solo debe ser poseído, sino que también desatado en el momento correcto, con la habilidad correcta y la intención adecuada. Sigue y dice: recójanse con las manos de la atención, enderezada por el brazo de la intención, los frutos de los árboles y las flores de las plantas que hay en el huerto de la memoria. Se describe entonces el asno, como vemos, muchachos, un jardinero de la memoria recogiendo frutos y flores que simbolizan ideas y conocimientos acumulados. Y ahí Mico Pitagórico interviene. Comienza su intervención con una expresión de asombro y desconcierto ante el hecho aparentemente imposible de que un asno hable. Y dice: qué portento tan insólito, qué pródigo tan estupendo, qué maravilla tan increíble, qué suceso tan milagroso. ¿Habla el asno? ¿El asno habla? El mico invoca a las musas, a Apolo y Hércules, figuras asociadas con la inspiración, la música y la fuerza, para expresar su incredulidad, sugiriendo que la capacidad del asno para hablar desafía no solo las leyes naturales, sino también las convenciones culturales y filosóficas de su tiempo. Y ahí el asno le dice: calla, mico, quizá te engañas, quizás es que bajo esa piel se esconde algún hombre enmascarado para burlarse de nosotros. Y el mico considera la posibilidad de que el asno en realidad no sea realmente un asno, sino un hombre disfrazado. O sea, aquí hay en realidad una apariencia. Claro, y esto es lo que incluso estábamos viendo en la cábala del caballo Pegaso, el escepticismo. ¿Ah? Hay un disfraz, hay una máscara que nos está engañando. Y el asno responde afirmando su identidad esencial como asno, pero introduce una ambigüedad al afirmar que también ha tenido miembros humanos
en otras ocasiones y le dice: piensa, Mico, que yo no soy un asno sofístico, sino un asno naturalísimo, que hablo, e igual que ahora me ves con miembros de animal, también me acuerdo de haberlos tenido en otras ocasiones humanos. Y Mico no solo cuestiona la identidad del asno, sino también le exige una explicación sobre su propósito y su misión, sugiriendo que todo discurso debe tener una finalidad, un mensaje oculto. Después, demonio encarnado, te preguntaré quién, qué y cómo eres. Por ahora y en primer lugar quisiera saber qué nos pides, qué augurio nos traes, qué orden de los dioses portas, en qué terminará esta escena, con qué fin has puesto los pies en nuestro pórtico, mostrando conscientemente parlanchín. Y el asno revela su aspiración en realidad de ser conocido y reconocido como un doctor en algún colegio o academia. Un reconocimiento que busca no solo para sí mismo, sino para sus ideas, palabras y doctrinas. Acto seguido, el asno mira una inscripción en la puerta: Lineam ne petransito, es decir, no atravieses la línea. Esta inscripción es una referencia directa a las antiguas escuelas pitagóricas, donde se aplicaban estrictas reglas de conducta tanto físicas como intelectuales. El mico responde que para ser admitido en esta academia, el aspirante debe cumplir muchas condiciones, pero el asno astutamente le corrige, pidiendo una lista de cuáles son esas condiciones, no simplemente cuántas son. Y el mico explica que una de las primeras pruebas para ingresar a la academia es una evaluación física y mental para determinar si el candidato es apto para el estudio filosófico. Y el asno responde con una cita de Virgilio: Ab Jove principium musae, es decir, desde Júpiter comienza, oh musas, que es una forma poética de reclamar autoridad para su discurso. El mico describe el segundo requisito para ingresar a la academia. Después de ser aceptado, el aspirante debe pasar al menos 2 años en completo silencio, sin hacer preguntas, sin discutir y sin examinar cuestiones que aún no las entienda. Durante este tiempo se le llama acústico, un término que hace referencia a alguien que solo escucha sin intervenir activamente en el discurso filosófico. Después de cumplir con el periodo de silencio, el aspirante se le permite finalmente hablar, preguntar, escribir y exponer sus propias opiniones. En esa etapa se la conoce como matemático o caldeo, lo que refleja una transición hacia un conocimiento más técnico y abstracto. Esta fase implica también un paso hacia el conocimiento estructurado y metódico, que para los pitagóricos incluía las matemáticas como base para comprender las leyes del cosmos. Por eso es que está Mico ahí. El tercer grado mencionado es el de físico, que va más allá del conocimiento matemático para incluir la comprensión de las fuerzas y principios naturales. Aquí el aspirante se adentra en el estudio de la naturaleza y las leyes que rigen el universo físico, un campo que Bruno considera fundamental para alcanzar una comprensión más amplia de la realidad. Sin embargo, esta fase marca también un límite, ya que según Bruno, más allá de lo físico, solo puede haber especulación y misterio, reservado para un tipo de intelecto purificado y superior. Finalmente, el mico aclara que más allá del físico no se puede avanzar porque el conocimiento de lo sobrenatural está más allá del alcance humano y solo puede ser captado indirectamente a través de sus vestigios en la naturaleza. Y el asno, en su intento de unirse a la academia, pregunta si ésta incluye la metafísica en su currículum. Pero el mico responde negativamente, afirmando que lo que otros llaman metafísica no es más que una parte de la lógica. Y el asno, en un tono irónico, se presenta como un ciervo sediento que busca las frescas aguas del conocimiento en esta academia y que quiere ingresar, pero él sabe que por su apariencia quizás no lo dejen. Sin embargo, el asno insiste en que a pesar de su apariencia es digno de entrar en esta noble comunidad de sabios. El mico, sin embargo, responde fríamente indicando que los asnos no pueden entrar por la puerta de esta academia a pesar de las súplicas que el asno pudiera dar. Y el asno replica recordándole al mico que, según las enseñanzas de Pitágoras, el alma puede transmigrar de una forma a otra y que la apariencia actual de un ser no necesariamente refleja la naturaleza esencial. O sea,
el asno lo está tratando de convencer, porque sabe que es pitagórico y está tratando de convencerlo con su misma doctrina. Y el asno introduce la idea de que cualquier ser puede transformarse en algo diferente dependiendo de las circunstancias y del destino. El asno comienza admitiendo que según los estándares tradicionales de los fisonomistas, su cuerpo no es adecuado para la filosofía. Reconoce que su piel es dura, áspera, rígida, cualidades que se consideran incompatibles con un intelecto ágil y refinado. Entonces, esta era obviamente la concepción clásica, ¿no?, de lo que debería ser un hombre que se va a dedicar al estudio. Los fisonomistas sostenían que ciertos tipos de cuerpo eran naturalmente más aptos para la sabiduría y la contemplación. Pero el asno rechaza esta idea como criterio absoluto, argumentando que otros factores como la bondad de costumbres, la rapidez de ingenio y la capacidad de comprensión pueden compensar las deficiencias físicas. Y el asno apoya su argumento citando a Sócrates, quien fue juzgado desfavorablemente por el fisonomista Zopiro. Claro, según la tradición, Zopiro describió a Sócrates como un hombre de inclinaciones innobles, dado su físico tosco y su rostro poco atractivo. Sin embargo, Sócrates demostró que a través de la filosofía y la moderación es posible superar las inclinaciones naturales y alcanzar la virtud. El asno también desafía las nociones convencionales de la belleza, argumentando que la forma ideal debe juzgarse de acuerdo con la naturaleza propia de cada ser. Así como no se espera que un cerdo sea un hermoso caballo, tampoco debe esperarse que un asno sea un hermoso hombre. Finalmente, el asno cuestiona las reglas fisonómicas, señalando que si estas fueran absolutas, los niños y las mujeres con pieles naturales más blandas deberían ser considerados más aptos para el conocimiento que los hombres adultos, lo cual claramente no es el caso. No es el caso. Pero bueno, Mico, después de escucharlo, y después de escucharlo y tratando, ¿no es cierto?, el asno de ser aceptado en la academia, la verdad es que le dice Mico que todo eso es inútil. Y ahí utiliza una serie de metáforas clásicas para subrayar esa imposibilidad. Aras en las olas, siembra en la arena, intentas atrapar el viento con redes y fundas tus esperanzas en el corazón de una mujer. Y el asno le responde con una mordaz inversión de los valores convencionales, acusando a los académicos de hipocresía. Rechaza la idea de que su discurso tenga como objetivo ser aceptado en la academia pitagórica y en cambio declara que su propósito es exponer la incoherencia de sus principios. Los acusa de violar sus principios fundamentales e incluso a los principios y fundamentos filosóficos, dado que la doctrina pitagórica enseña la transmigración de las almas y la igualdad fundamental de todas las criaturas. Continúa su argumento señalando que, en realidad, muchos humanos ya son miembros de la Academia de los Asnos sin saberlo. Sostiene que muchos filósofos eruditos y líderes que se consideran superiores no son más que asnos disfrazados de humanos y que muchos deben su éxito precisamente a esta ignorancia asumida. Mico responde al asno con una reflexión sobre la naturaleza de las academias y sostiene que aunque las academias exigen un alto grado de refinamiento y disciplina, las academias de asnos son mucho más inclusivas. Y esta distinción establece un contraste entre las dos esferas del conocimiento, una basada en la exclusión y el elitismo y otra en la aceptación universal. Y dice, la dificultad es mayor en las cosas más dignas e importantes, y no se hace tanto caso ni se abre tanto los ojos en cosas de escasa importancia. Por eso se recibe a todos en la Academia de los Asnos, sin dificultad y sin muchos escrúpulos de conciencia, pero no debe ocurrir lo mismo en la Academia de los Hombres. Pero ahí el asno responde con una pregunta provocativa, cuestionando cuál de las dos transformaciones es más digna, que un hombre se vuelva asno o que un asno se vuelva hombre. Y esta pregunta es crucial ya que toca directamente el tema central, la posibilidad de la transformación intelectual y espiritual. Bruno juega aquí entonces con la inversión simbólica del asno como ignorante, planteando que tal ignorancia puede ser, de hecho, un camino hacia una forma superior de conocimiento. Si el conocimiento humano está tan limitado por sus propios prejuicios y convenciones, ¿no es tal vez más digno el asno que,
libre de estas limitaciones, puede alcanzar una forma de sabiduría pura? O sea, aquí hay una ignorancia divina respecto del asno. Y en ese momento, Mercurio entra en escena y el asno lo reconoce. Mercurio procede a otorgar al asno un estatus académico sin restricciones, liberándolo de las reglas que normalmente limitarían su participación en las academias humanas. Mercurio le concede al asno una libertad total para hablar, enseñar, preguntar y discutir en todas las disciplinas, eliminando cualquier restricción jerárquica y doctrinal. Esta es una declaración radical de independencia intelectual, donde se desafían las normas rígidas y se celebra la libertad de pensamiento. Finalmente, cuando el asno pregunta si los presentes han escuchado esta proclamación, Mico responde con una frase seca y sarcástica: "No somos sordos". Y ahí finaliza el diálogo con un tono de resignación y aceptación irónica de la nueva realidad que el asno ha impuesto sobre ellos, porque los que estaban en la academia ahora van a tener que seguir la virtuosidad, la sabiduría implícita del asno, ¿ah? Ni más ni menos que van a tener que seguir esta humildad que tiene el asno con respecto al conocimiento. Y así termina entonces, muchachos, este texto sobre el asno silénico. La verdad es que es bastante interesante y conecta muy bien aquello que nosotros hemos visto en otras obras de Bruno, como por ejemplo es el candelero. Porque ¿cuál es la consigna de la obra de Giordano Bruno, de la sátira esa del candelero? ¿Se acuerdan cuál era la consigna? ¿Cuál era el digamos, el motto, la frase que caracterizaba a Bruno con respecto a eso? Claro, en el candelero, cuando usted lo lea, sale una frase que dice: Giordano Bruno o el Nolano, académico de ninguna academia. Académico de ninguna academia. Claro, porque para Bruno las academias estaban llenas de pedantes, estaban llenas de pseudo intelectuales que lo único que les importaba era la lógica y la gramática. Y que si uno no sabía de eso, bueno, no podía entrar a la academia y tenía que buscar otro sitio donde pudiera ser escuchado. La verdad es que esa cuestión eh, no es muy lejana. No es muy lejana. Hoy día también hay ciertos tipos de academias que aceptan o rechazan ciertos tipos de intelectuales, ¿no? A verse uno para hacer un artículo, para hacer un paper, tiene que tener cierta influencia, ¿no? Tiene que estar rodeado de un círculo de personas que vean ese tema y que tengan trayectoria, que hagan investigaciones, etcétera. Es típico ese mundo, por lo menos en el académico, ¿ah? En el académico se ve mucho eso, pues. Se ve mucho eso. Ahora, claro, hay gente que es bastante, ¿por qué no decirlo? Hay gente que es bastante humilde, hay gente que es bastante como el asno que describe aquí Giordano Bruno, ¿no? Que a uno lo ayudan, le hacen buenos comentarios, qué sé yo. Yo les tengo que decir, de hecho, que yo también estuve rodeado o sea, no rodeado, sino que yo estuve tratando de entrar al mundo académico con respecto de ciertos temas, ¿no? Y yo iba con un amigo siempre a seminarios, a charlas, para uno interiorizarse. Uno más bien quiere siempre escuchar aquellos argumentos, aquellas teorías que podrían resultar significativas. Y a veces, bueno, los intelectuales que estaban ahí señalaban o se tiraban comentarios medio que no tenían nada que ver con lo que se estaba hablando, con lo que se proponía, con el objeto de la charla o seminario. ¿Mm? Y nosotros íbamos con un amigo, como les digo, y mi amigo se hartó de esa actitud, porque pasaba en cada seminario, pasaba en cada charla. ¿Ah? Y se hartó de esa actitud en un determinado momento y me dijo: oye, Gonzalo, todos estos tipos que están acá
lo único que hacen es estar con su círculo de amigos y verse el ombligo. A ver quién tiene más hacia afuera el ombligo. Eso es lo único que quieren. Y se aburrió, se fue. Yo continúo yendo a charlas y seminarios, qué sé yo. Pero él podría, por ejemplo, reconocer entonces la visión de Giordano Bruno, ¿no? Este hastío por aquellos que se creen intelectuales, pero que en realidad no lo son. Y ahí lo refleja Giordano Bruno con la figura del pedante, ¿ya? El pedantismo, esto de ser absolutamente un corrector de la gramática, de la sintaxis, de lo que es superficial, no del fondo. No se preocupan del fondo, sino que se preocupan de la forma, ¿ya? Y eso no es lo importante para Bruno. Para lo importante es el fondo de la cuestión. Por lo tanto, fíjense que Giordano Bruno no fue un académico, digamos, o sea, fue un académico, estuvo, digamos, en los círculos intelectuales de Londres, ¿no es cierto?, de Italia, etcétera. Pero en el fondo, al final, él no quería ser de ninguna parte, porque veía esta toxicidad, si ustedes quieren, de los círculos intelectuales. Y justamente los criticaba. Por lo tanto, podríamos decir que, de alguna manera, todos tenemos un Giordano Bruno adentro que está reclamando por aquellos intelectuales que se le sumen los humos a la cabeza. Se les suben los humos a la cabeza y no recuerdan que ellos tampoco supieron en un principio. Yo siempre digo que es lo mejor trabajar en solitario. Si alguien comparte la idea de uno, fantástico, pero que esa persona de repente puede ser prescindible en algún momento. Pero bueno, así es la vida. Los invito al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Diara94, Ricardo, Jorge Garay, Leticia Mejías, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.